no nada más va a venir gente que quiera, que tenga caballos y que los quiera entrenar, ¿sí me entiendes? Va a venir gente que quiera utilizar esta experiencia como una herramienta para mejorarse como persona, ¿no? Que es lo que tú también dijiste en tu video, algo así. No sé, pues si quieres explícame de qué manera lo ves tú, no, o sea, cuando vienen las personas contigo a tus retiros. Y a ver. De una. Yo parto de la base del arte de Nomar, que uso mucho y que lo empiezo a decir cada vez más, que no son palabras unidas al azar. Para mí es un arte porque yo logré expresarme y expresar cosas muy íntimas o vulnerables mías. Y de no domar porque no hay como un objetivo más importante que la expresión en sí. No hay un tengo que domarlo, tengo que montarlo, tengo que llegar a tal cosa. Y nada, como todo tiene que ver con todo, según yo creo que estamos de acuerdo en eso, es una forma de vivir. Y cada encuentro que hago lo organizo único. No he logrado hacerme un cronograma y decir, bueno, esta es mi charla y la copio y la pego en todos los eventos, sino que uso mucho la improvisación, que antes creía que era un defecto porque me sentía culpable de cómo no voy a preparar algo más profesional, y después terminé entendiendo que en mi profesionalismo la improvisación es una gran parte, y por eso entra en juego esto de que sea un arte y de no domar, quitarle la importancia a los resultados y permitirme disfrutar el proceso y dejar que el caballo en este caso me guíe en el encuentro, en el avance, etcétera. Pues yo creo que, y cuando nos conocimos, también coincidimos con que, bueno, amamos al caballo y lo queremos ayudar y queremos educar a las personas acerca de cómo convivir mejor con ellos, pero también que los caballos son como una herramienta, como un espejo, pues para vernos a nosotros mismos y poder crecer como personas. Y a mí me gustó invitarte a México porque, y a Walker también, que no está aquí ahorita, pero porque aquí en México la cultura pues deja mucho que desear en cuanto al trato, no solamente a los animales, pero también, no sé, como a las infancias, a los niños. Y lo que tienen en común es que normalmente no tienen voz, o sea, es como no son tomados en cuenta. Y eso es algo cultural, o sea, de muchos años, es como, está empezando a cambiar, pero incluso yo que yo vengo de la charrería y en la charrería me decían como que tienes que hacer esto y si no lo logras te me vas a bajar del caballo pero antes de que me bajaran del caballo, porque pues ya era como que ya la había regado demasiado, tenía que azotar a mi caballo hasta que hiciera lo que tenía que hacer, porque si no, iba a ser un desorden y yo iba a ocasionar que, no sé, el show ya no se ve. Perdón que te interrumpa, ¿hay un ejemplo que te puedas acordar, si podés, particular, que vos digas un día no quise hacer esto o el caballo hacía tal y te pidieron? O Sí, o sea, bueno, yo no tenía caballo propio, entonces usaba los caballos de los demás que rentaba a la gente el espacio para que se los cuidaran y les daban ejercicio. Yo ni conocía el caballo, pero ya me decían a mí que yo era la que estaba montando mal y yo no sabía si el caballo estaba entrenado o no, probablemente no estaba entrenado. O qué tal, o era un garañón y había una yegua en celo. Pero a mí me decían, que no se te salga del carril y pégale y así, pues, o sea. Entonces cuando crecí, pues ya no quise ser charra, la verdad, o sea, pero no sabía por qué, solo sabía que no quería hacer lo que me enseñaron o como me lo enseñaron porque yo sufrí mucho. Y decidí que quería que pues escuchar a los animales porque ellos me escuchaban a mí y encontré, gracias a mi caballo Tamarindo, pues que sí te escuchaban y que sí te comprendían y que sí querían actuar contigo cuando tú les conectabas con ellos, ¿no? Entonces, buscando personas que, aparte de Monty Rogers y todas las personas más populares del mundo que son como Horse Whisperers, buscando personas de nuestra generación que tuvieran esa nueva perspectiva, pues ahí fue cuando dimos contigo, Walker y yo. Y pues más que nada que el contexto del que vienes es de vivir con ellos en el campo, no sé, 24/7, y entonces eso te da una perspectiva de que, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que tú eres hippie, ¿no? Los charros. Sí. Pero pues ni siquiera sabías a lo mejor que era un hippie, no sé. O sea, tú solamente Claro. por el mismo Sí. contacto con la naturaleza desarrollaste cierta visión, cierta perspectiva, cierto trato. Entonces, eso es lo que te da como
ante nuestros ojos el superpoder de conectar con los caballos y rápidamente hacerles entender lo que quieres de ellos y que no se enojen, ¿no? Y que te permitan y que te... O que se enojen a veces, pero bueno, entender por qué se enojaron. Pero con seguridad, ¿no? O sea, sabiendo, entendiendo los límites del caballo, entonces no te arriesgas. ¿Sí? Sí, sí, o a veces tomando un riesgo de más con conciencia, como a veces yendo un poquito más allá, sabiendo las consecuencias y porque así lo elijo. Hay cosas que yo ya sé porque la hemos hablado en persona, pero en esta ocasión porque estábamos en llamada. Vos, más o menos para poner un contexto, de a qué edad fuiste con los charros y dejaste de hacerlo, y hace cuánto que tenés a Tamarindo, y si fue Tamarindo tu primera experiencia después de los charros. Yo estuve en eso de la charrería, en la escaramuza, desde los 8 hasta los 17. Sí, y nunca, no fue una carrera para mí, o sea, no, una sola vez tuve una presentación y nos salieron las cosas mal, y antes de eso básicamente lo hacía por gusto, o sea, no era deporte para mí, era un estilo de vida, no sé. De una. Sí. Y después de eso, a los 17 entonces dejaste los charros y después no hiciste nada con caballo. No, me vine a Ensenada y estudié el océano y las criaturas marinas y hice una maestría de eso, me convertí en científica, pero mi parte que amaba la naturaleza y que por eso comencé a estudiar la ciencia, se vio muy frustrada porque no podía ayudar, o sea, no sentía como que me estaba cumpliendo mi propósito en la vida, no sé. Y en el COVID, que a todos nos cambió la vida, fue cuando llegó a mi vida Tamarindo, que ni siquiera era mi caballo, era de mi amigo, mi vecino. Resulta que él no sabía muchas cosas, no sabía ensillar al caballo, no sabía... Y para mí era algo normal y yo creí que todas las personas sabían eso. Me di cuenta que no. Y entonces me pidieron ayuda él y su familia para ayudarlos a conocer a sus caballos, y era la persona que sabía montar y era su vecina, entonces me invitaban a mí a montar con ellos. Me propusieron, como se dieron cuenta que sabía acerca del caballo, me propusieron darle cursos extracurriculares a los niños con sus caballos. Sí. Esta es una escuela Montessori. Y pues como lo que sabía hacer era estudiar, pues estudié mucho al caballo como si fuera a hacer un artículo científico de ellos o un libro. Lo estudié mucho y descubrí que sí quería dedicarme a ayudar niños. Mi parte de la infancia que te digo que sufría mucho y que me decían, bájate del caballo si lo haces. Sí. Así, pues, o sea, en parte mi niña herida quería pues ayudar a sanar a otros niños que pasaran por ciertas cosas similares, pero con ayuda del caballo. En lugar de ocasionar más traumas con el caballo, pues lo contrario, ¿no? Y encontré esta escuela, buscando escuelas en México, volviendo a lo de la cultura, encontré que todos no me gustaban, o sea, tenían el freno con el bocado así bien grande, con el castigo, que no sé cuántas veces multiplica la fuerza que le jalas en el bozal, o sea, y tenían al mismo caballo o así durante muchas horas bajo el sol y a veces mal alimentados, se notaba que no estaban en buenas condiciones. Entonces busqué una escuela y encontré internacionalmente en Ecuador la escuela de la que me certifiqué, que la particularidad es que veían al caballo como un coterapeuta. Entonces tomaban al caballo como un ser con sentimientos, con un voto. Y para mi vergüenza, de hecho, cuando me gradué, porque tienes que hacer casos clínicos, me pusieron 95 y yo así de, pero, ¿por qué? Le eché muchas ganas. Pues me dijo mi maestra, me dijo, sí, todo muy bien, excepto que en ninguna de tus evaluaciones escribiste cómo reaccionó el caballo al niño. Y yo, qué pena, pues por eso elegí esta escuela, pero yo también sigo depurándolo, ¿sí me entiendes? O sea, de que el caballo no, que yo soy la que sé y que el caballo no cuenta, o no voltearlo a ver y no escucharlo, o sea, sigo quitándome ese paradigma, ese modo de pensar de encima. Pregunto estas cosas porque así como ustedes, digo en este caso vos y Walker, y también hablo en general, muchas personas que se acercan destacan eso de mí, de que yo me crié entre caballos y nunca, jamás me aparté de la naturaleza y de los caballos. Siempre, un año que fui a estudiar, pero aún así siempre volvía. Y yo, en la contracara o en el contraste, destaco de las personas como vos y Walker, que desde una infancia supieron esta conexión con los caballos, y si bien la vida los apartó,
encontraron la forma de volver a encontrarse, valga la redundancia. Y que a pesar de estas inseguridades, a pesar de estas cosas del 95, de por qué y todo, y de lo que seguimos depurando, sigue el compromiso, no hay renuncia, no hay abandono, y que para mí es una parte importante de los caballos, y que yo quiero hacer énfasis en eso, en esta llamada y en los encuentros que doy. ¿Por qué me pasa lo mismo? Yo me crié entre caballos y si bien no había gente que me diga que fuera hippie, sí es visto como una inferioridad de la masculinidad. Tratar al caballo con un afecto, con ese amor cariñoso. Porque me crié entre gauchos, que tendrán sus diferencias con los charros y demás, pero es una cultura de una masculinidad extrema en la que el afecto es considerado una debilidad. Y yo también sigo depurando paradigmas y malas costumbres. Por eso es que sigo haciendo esto, no porque me considere una estrella que vengo a iluminarlos a todos, sino porque tomé el compromiso y dije, es tan grande el compromiso que quiero que sea mi trabajo de vida. Entonces en cada encuentro me recuerdo a mí mismo mis propias falencias, si es que me distraigo. Así que gracias por compartir tu historia. Este caballo en particular, el tamarindo, que me preguntaste hace ratito, fue que lo adoptaron ya grande. Le dijeron a mi amigo que tenía como 15 años y yo desde que lo vi dije, mínimo unos 20, ¿no? O sea, como que no. Y era muy manso, pero también había aprendido como tenía un desinterés como por la vida en general. Sí, lo llevaban a montar y todo, pero no quería. Estaba apagado. Sí, estaba muy apagado. Y si le picabas, por ejemplo, un niño se le subía o algo así, era como, no, no tengo ganas. O sea, aprendió a resistir el dolor muchísimo y aprendió que no se podía defender y pues que lo que mejor podía hacer era como quedarse inmóvil. Claro. Pero cuando lo empecé a trabajar, mis primeros clientes fueron autistas y menores de 6 años, ¿no? Entonces chiquititos. Y como que él encontró una vocación ahí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que los videos que veía de los caballos que llevan a los hospitales y así, o sea, que los caballos sí eran así de verdad. O sea, porque este caballo que en ese momento ni era mío, pues, o sea, se acercaba a los niños chiquititos, autistas, y los cuidaba, los seguía con mucha precaución de no pisarlos, y se les ponía y les respiraba fuerte. O sea, realmente él muchas ocasiones sabía mejor que yo qué hacer con el cliente. Él me decía, o no quería caminar, y era que el niño estaba a punto de aventarse para un lado, y él pues se dio cuenta porque es mucho más sensible que yo, y yo nomás lo andaba llevando. Por ponerlo de una manera, notaste en ese entorno una sensibilidad del caballo que no notabas en los otros aspectos. Sí, sí, o sea, en parte yo sé que conforme avanzan en la edad, pues generan más conciencia, o sea, su conciencia va evolucionando, ¿no? Igual que la de nosotros, si les damos la oportunidad. Porque yo creo... Ahí, mira. Perdón que te interrumpa, quiero hacer ahí destacar algo. Destacaste un aspecto ahí que generalmente lo que hablamos de los caballos es, o los humanos, la dificultad de aprender a medida que crecen, pero vos dijiste a medida que crecen, su conciencia, ¿qué dijiste? Evoluciona. Claro, y vos te encontraste con un caballo de por lo menos 20 años, digamos, que estaba apagado, desensibilizado al parecer, y dándole la oportunidad de elegir empezó a demostrar sus intereses y una sensibilidad bien. Yo te hago preguntas para destacar cosas que por ahí se siente raro porque si ya las hemos hablado en persona, pero hago la pregunta porque son temas interesantes para mí. También no toda la gente, mi amigo que era su dueño, él sí lo tomaba como que este caballo con cualquier persona y cualquier niño y cualquier nace. Pero en la experiencia, en la práctica, nos dimos cuenta que no es cierto, o sea, que realmente, porque había aprendido a aguantar tanto el dolor, si no quería hacerte caso, pues no te hacía caso y ya, y si era una persona que de verdad no sabía nada, se lo llevaba, o sea, no. Tú lo conociste y también no le caíste mal. No, no, o sea, es que todos los caballos, así como las personas, tenemos ciertas afinidades naturales, pero también arquetipos, o sea, hay cierto tipo de personas que a lo mejor por cómo se ven ya les caen mal porque a lo mejor se parecían a los vaqueros, a lo mejor te parecías a los vaqueros con los que él trabajaba, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, y yo pues soy mujer y niños, ¿no? Y normalmente siempre saco con mujeres y niños, pero cuando viene un hombre, lo noté cuando tú fuiste, pero porque también trabajo con adolescentes, ¿no? Muchachitos y así, pero Claro. muchachitos, ¿no? Pero ya cuando es alguien más grande, sí vi la resistencia, o sea, de él. Como una energía más añeja.
Sí, yo sé que tengo energía masculina bien ahí marcada y se notan los caballos. Y yo también considero que, no sé si te pasa o no, pero a veces siento que los caballos, o bueno, que tal vez todo, pero hablando de los caballos, cuando vos tenés una conciencia de su presencia, ellos son más comunicativos. Entonces por ahí capaz va otro hombre que no le da mucha bola, que no está tan, ponerle atento, y no se nota. Pero yo siento que cada vez que llego, siento los caballos, los veo, están ahí, es como otra persona, o sea, estás y te comunican. Sí. No, y cuando se dan cuenta que esa persona no le sabe leer, te voltean a ver a ti como su amigo, así como que, oye, quítame este de encima, o sea, que así me... Porque yo sí di alguna que otra como introducción a la equitación con Tamarindo, no clases de montar per se, pero entonces me volteaba, me abría los ojos así el Tamarindo y me decía como, y yo, ay, aguanta, tranquilo, yo le voy a decir. O sea, y no todos, como decía, tienen las mismas afinidades ni nada, pero lo que yo creo que estoy en el business de compartir y educar a la gente es acerca de cómo escucharlos, aprender a escuchar a la naturaleza. Sí, y son detalles, porque yo voy cazando de la narrativa, viste que soy muy verbal y juego con las palabras. Algo que vos todo el tiempo mencionás es que dijiste cuando hablabas de Tamarindo, cómo aprendió a resistir dolor, que ahí estamos tratando otro mito, que es desensibilizar, ya no tiene sensibilidad, y es mentira. El caballo nunca pierde su sensibilidad, sino que desarrolla como el aguante al dolor. Y eso yo también hago, otros ejemplos son cuando a veces en caballos rescatados, que cuando se sanan físicamente, se convierten, o sea, desarrollan herramientas de comportamiento, como de defensa, que ya no son necesarias, pero que eran necesarias en el entorno en el que ellos estaban, y que por estar flacos y muy maltratados y ya sin esperanza, como que abandonan su cuerpo o se encierran y quedan como entregado a la vida, como muerto en vida. Y cuando vos le das chance al animal, empieza a mostrar que no pierde la sensibilidad y que encima tiene, como dijiste, una conciencia evolucionada, tiene como otro tipo de comunicarse. O sea, pero también crean como lazos, como lealtades. Entonces, yo sí les explico todo. Yo le digo al Tamarindo, mira, esto es lo que vas a hacer y esta es tu chamba. Y a veces él dice como que no, y se le nota cuando no le gusta un cliente o algo así, le cambio, o sea, se lo quito, ¿no? En el pasado no estaba yo tan atenta, entonces alguno que otro cliente sí sufrieron mordidas, o sea, entonces, ¿te acuerdas en esto que te compartí de que quería, cuando vengan al retiro, las personas, que tengan un lugar seguro para fallar? No es que quiero que sean mordidos ni nada, obviamente voy a estar al pendiente de que eso no suceda. Pero cuando van a rentar a un caballo a la playa para salir a montar o a un rancho o así, y esos caballos se la pasan haciendo eso diario y como tú dijiste se acostumbran, pues no se expresan. Entonces las personas creen que le saben a los caballos, pero en realidad nunca ha tenido la oportunidad de enfrentarse a dificultades porque el caballo sí se expresa y tiene autoconfianza y seguridad en sí mismo el caballo, entonces te va a poner límites y eso las personas no están acostumbradas a saber qué hacer, ¿no? Y lo que yo quisiera es que exista un lugar seguro para que pues si tienen que fallar, fallen, de que quieran subirse al caballo y que el caballo no los deje. Exacto. Y no importa porque no vienen aquí a montar, o sea, vienen aquí a darse cuenta de cómo se siente, cómo se ve cuando el caballo quiere, cuando no quiere, cómo me siento yo. Me asusto, me defiendo, inmediatamente me convierto en agresivo o soy pasivo. O sea, sí. Es como, porque siempre por ahí, como que en general buscamos transmitir lo mejor, forma segura, siempre el éxito, y nunca hablamos de qué hacer cuando no sale bien. Porque el corregir el error, el humano está como en, yo tengo que dominar, y el caballo siempre tiene que responderme. Entonces vienen, tienen todo un taller hermoso, pero cuando van a sus casas o andar a caballo, donde sea, no vieron esa parte, que es cuando no quiere el caballo, cómo hablarle, cómo llegar a un acuerdo. Porque ahí creo que ahí se esconden los paradigmas más fuertes de cómo respondemos nosotros a ese fallo. De no pude montarlo o me mordió, ¿no? Y es que tengo que hacer, tengo que mostrarle quién manda, tengo que pegarle para corregir, o
Personalidad de uno, o el inconsciente, ¿no? De que es la parte terapéutica, es la que dices, ay, sí, cierto, no sabía eso de mí. Y nunca dejas de aprender, o sea, me tomó 13 días abajo de una, pero cuanto más te conoces, pero aceptas tus errores y ya no los ves como que tabú, o ya te atreves a verte incluso con tu, por ejemplo, yo con mi machismo que todavía sigo depurando, con el que crecí, Sí. pues ya lo puedes cambiar, pero antes de eso no, está muy difícil. Sí, porque si no, cuando lo ves en secreto o con personas muy íntimas que por ahí no se trata el tema y es como, bueno, pasa y hacemos vista gorda a las cosas importantes. Tal cual. Y yo siento que, como te iba a decir algo que dijiste vos sobre el machismo, que a veces personas que están muy afectadas por esa misma corriente, la están alimentando y sosteniendo y defendiendo inconscientemente. Esto de demostrarle quién manda y que yo tengo que dominar y que todo ese tipo de cosas muy masculinas, pongámosle, desequilibrado o machista. Y sí, fue una gran epifanía para mí ver todo eso. También, como dije al principio, saber que no es una limitante para empezar a hacer lo que vos querés. Solamente es tenerlo en cuenta para que en el camino lo vayas direccionando. Porque por ahí muchas personas, me incluyo, a veces esperás estar listo para empezar a hacer lo que querés. Y eso genera mucha fricción y frustración, pues como nunca estás haciendo lo que querés, siempre estás... Y porque nunca vas a estar listo. Pero nada, entender que no se trata de ser hombre o mujer o tu inclinación sexual, sino el simple equilibrio interno y la aceptación de lo que no nos gusta de nosotros. Y yo creo que la naturaleza tiene, o sea, incluyendo al caballo en la naturaleza, tiene una manera de percatarse de como el nivel de evolución de uno mismo, o sea, de como persona. Entonces, el trato que te va a dar el caballo a ti, Guille, como por haber trabajado con ellos tantos años, ellos van a percatarse, ¿no? De que tú lo sabes leer, de que te comunicas, así. Pero cuando es una persona de 30, 40 años, solamente ha ido a montar así como en lugares que a eso se dedican los caballos, ¿no? Y así. Nunca verdaderamente ha estado enfrentándose a situaciones retadoras y quiere tener un caballo por primera vez y educarlo él mismo, pues, o sea, no va a ser lo mismo, no se va a enfrentar a la misma personalidad que ese caballo te mostró a ti, porque el caballo supo que tú sabes, pero él también va a saber que... Y también me lleva a otra reflexión, que es que lo que dicen siempre, el caballo siempre vive en el ahora, ¿no? Y es que ellos, la parte animal, o sea, su instinto siempre está como que, si son sementales, por ejemplo, va a llegar cierta edad o sea, le están friegue y friegue al caballo que es el alfa para ver cuándo van a estar más fuertes que él y poderle ganar a sus yeguas y ser como el que de la siguiente generación, ¿no? La yegua líder es como muy mandona, pero porque, y solo tiene como que una o dos relaciones cercanas de otras yeguas, porque no puede permitir que cualquier yegua sea la que tenga el mando de la familia, ¿no? O sea, entonces, no importa si es caballo, si es yegua, todos los días el caballo va a estar viendo cuál es como su posición en la jerarquía o algo así, y entonces uno como humano tiene que mantener esa como actitud constante de seguridad y así, no, de asertividad, que no significa que no pueda ser triste y vulnerable con ellos, pero sí significa que sí hay un compromiso de mantener cierta estabilidad emocional para poder liderar a un caballo, ¿no? Entonces, pues es por eso que te ayudan mucho a crecer como persona, porque conforme vamos nosotros avanzando en la vida, también necesitamos ser más fuertes, o sea, o ser más constantes en nuestro aprender a depurar nuestras emociones y tal, de manera que podamos seguir funcionando y seguir liderando a otros, a la familia, no sé, a la compañía. Entonces, Sí. ¿tú qué opinas al respecto? Sí, coincido totalmente. Y para agregar eso que estás diciendo, la parte del presente, que yo por él como que me gusta decir que, porque en mi caso cuando estaba más dedicado, que tenés que
como hacerlo sí o sí, que no tenés la chance de decidir si hoy quiero o no, ¿cómo haces, no? Porque si tenés un día malo, ¿qué hago? Si voy al caballo y hoy no estoy con ganas o no estoy con la emoción o lo que fuera. Y te das cuenta que en el presente encontrás el camino, por así decirlo, sea como sea que te sientas, porque para mí no es tanto, más allá de la emoción que estés sintiendo o el día que tengas, la actitud con la que lo enfrentás. Creo que eso determina el rol. Porque por ahí yo digo el rol, ya sea en la familia que te tocó, el grupo de trabajo, hermanos, amigos, lo que fuera, el rol que te toca, emplearlo o encarnarlo con ganas, digo. Y siento que a veces no nos permitimos o estar tristes, o estar enojados, o estar frustrados, o estar muy felices, o no sé, lo que fuera. Y al no permitirlo siento que estamos no permitiéndonos, valga la redundancia, bajar al presente. Yo siento que cuando vos aceptás y decís, hoy estoy triste, y voy al caballo y le digo, mira, hoy estoy triste, pero le voy a poner las ganas y voy a dar lo mejor, y bueno, capaz que hoy no vamos a ir tan lejos cabalgando, o no voy a tratar de montarte tanto, o lo que fuera, pero algo vamos a hacer, vengo a dar el presente, vengo a cumplir mi rol con el que me comprometí con ustedes, los caballos, o con vos, Tamarindo, o cual sea el caballo que te toque, que la vida te puso. Y esa es una forma que yo he encontrado de llevarlo, porque si no es como, viste, a veces hay épocas que voy a decir, voy a estar 6 meses sin verlo porque me siento mal, ¿no? Y es como, no, son ciclos de vida. Y también cuando tienes esas emociones retadoras, pues es cuando tienes que sacar a flote más lo que aprendiste, ¿no? O sea, la compasión, por ejemplo. Entonces, palabra clave. Ahí te doy una llamada. Ser capaz de reconocer cómo te sientes, pero al mismo tiempo saber que no por eso vas a pisotear al otro. El otro, en este caso, el caballo, pero pues lo puedes expandir a todas tus relaciones, ese trato. O sea, nada más que el caballo, pues va a estar más difícil de que le puedas hacer un daño porque es un gran animal que incluso se puede defender si se ve obligado, ¿no? Entonces ahí está la lección. Pero ves al animal, te sabes cómo te sientes y no te vas a desahogar con él. O sea, no, pero en el mal sentido, en el mal sentido, no, sí le puedes decir, me siento así y llorando. Claro. Pero no le vas a pegar porque... Claro, no descargarte en él, sino con él. Sí, algo que me vino a la mente cuando estabas hablando es, estaba pensando en el daño, que yo en mi caso, ponerle que puedo recibir, como que los caballos que cuando vos te acostumbras a que el caballo vas y solamente te subís a andar y todos tienen que comportarse igual y no les permitís expresarse, genera otro tipo de conflictos nuestros, creo. Es el tema de estar como negando una verdad o de estar negando la presencia, de sentir que te comunica, así como si ves el clima, si está por llover o está el sol, ver cómo se siente el caballo. Y, y como que por ahí la gente no quiere aceptar el precio de que cuando vos entras en este camino de comunicarte con tu caballo, no mandarle, comunicarte, que haya un emisor y receptor. Él te va a comunicar cosas, como decía, que no quiera que lo monte o que hoy no quiera hacer esto, que por ahí amague a morder. Pero el no permitir eso, el no querer comunicarte, querer que el caballo responda, trae otras consecuencias. Trae caídas que no podemos predecir o trae en nosotros mismos, creo yo, vos como tu lado de la psicología, por así decirlo, o del humano, los conflictos internos que trae de frustración y de estrés que llevamos después acarreando en la vida, ¿no? Que trae conflictos en otros aspectos de la vida. Sí, pues así como tú te portas con A, o sea, es lo más probable es que así te portes con B, C y D. O sea, dada esta... Y está el ego, ¿no? Está como esa parte de nosotros que quiere pensar que todo está bien, ignorar como las banderitas rojas, pero pues se van acumulando, o sea, imaginando un caso del caballo, pues el estrés se le va acumulando, acumulando, acumulando. ¿Qué tal que nunca lo dejaste o sea, te quiso morder una vez cuando le pusiste el cincho, nunca lo dejaste expresarse y nunca te pusiste a ver qué podría hacer, ¿no? Y ya después te das cuenta que traía esguinzado un músculo o algo en una vértebra se le desacomodó y ya es irreversible. O sea, es como ese caballo ya no se va a poder montar y está fregado de por vida. Entonces, vale la pena el esfuerzo de tomarse el momento de escuchar. Y en voy a irme muy extremo, así como con el caballo, pero en el humano, pues los casos de las personas que
que sufren mucha depresión y los padres se dan cuenta que algo no está bien, pero después ya vienen intentos de perder la vida o cosas, o vicios, o sea, pero la verdad es que nunca quisimos voltear a ver el problema, ¿no? O sea, y platicarlo y enfrentarlo, la causa. Ajá. Sí, como para ponerlo en otras palabras nomás, porque es lo único que hago, no tengo nada que agregar. Es como la típica, ¿cómo corrijo la maña esta de mi caballo? Que me quiere morder, que me quiere patear. Es como, ¿qué maña? Digo, ¿qué te quiere decir? ¿Cuándo lo hace? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo hizo? ¿Es la primera vez o lo hace de toda la vida? Siempre es, ¿cómo corrijo esta maña, no? ¿Cómo hago que mi hijo deje de ser adicto? Y no, o sea, fíjate qué le falta, qué está viviendo, qué te quiere decir que no sabe cómo decirlo en palabras o qué no está encontrando en su vida, ¿no? Y eso creo que forma parte también del arte de no domar, que si vos querés que tu caballo se monte y haga esto y lo otro, anda a domar. Lo mío es expresión, entonces yo me quiero expresar, tengo que permitir que el otro se exprese, y es un lugar de comunicación. Pues yo creo que sí, todo en la vida es un arte, o sea, tal cual. Tienes que encontrar la manera de ser tú mismo y al mismo tiempo permitir que los demás sean. Y eso es todo un arte. Y hay personas que se mueven fácilmente de esa manera y hay personas que no, que prefieren imponer porque falta cierta flexibilidad, digamos. Entonces, yo estoy muy contenta de habernos encontrado y haber coincidido con estas filosofías, ¿no? Y más que nada, como te habíamos dicho, que venga de un muchacho, de un hombre, porque para nosotros aquí es relevante en este momento. En un futuro seguramente ya va a ser como más normal que los hombres escuchen a las mujeres más y así, que les den la relevancia que... Pero en este momento eres un parteaguas y está muy bonito. ¿Soy un qué? Parteaguas. Ah, Vas abriendo camino, o sea, vas abriendo camino. Bueno, muchísimas gracias. Aprecio un montón las palabras, todo lo que me decís, y también lo tomo como, en mi caso, en esta vida, siento que mi rol, viste que, o sea, lo acepto cuando viene, entiendo dónde viene y lo reagradezco. Estoy muy agradecido con lo que me decís y siento que ahí está también mi masculinidad de largar y es como hablo y digo todo, pero también sé que compartimos la filosofía esta de que las cosas del arte, de la conciencia, del despertar, del comunicarnos con la naturaleza, los caballos principalmente. Y sí, entiendo que mi contexto de vida me da más relevancia en el mundo actual en ciertos lugares, ¿no? Y nada, espero poder hacer mi trabajo bien, porque esa es otra cosa que le digo a la gente hoy, que hago énfasis, que mi palabra no es mía de Guille, no es que soy yo el creador de esto, sino que es un comunicado de una conciencia más grande, de algo más poderoso que todos nosotros y que va despertando en distintos nodos. En mí, en vos, en Walker, las personas que se acercan y si de algo sirvo, como decimos, para abrir el agua y que otros salgan a hablarlo y decirlo, bienvenido sea. Yo encantado de cumplir mi rol y nada, muy contento y muy en paz. Creo que es lo más importante. Igualmente, se siente como que vamos en buen camino. Sí. Vamos en buen camino. Sí. Y pues bueno, Guille, ¿qué más? Creo que es suficiente. Mirá que son como 40 minutos pero intenso. Hubo poco boludeo.